Existe un tipo de cansancio que dormir no soluciona. Un agotamiento que no vive en los músculos, sino en la mente. Es ese peso silencioso de cargar pensamientos que nunca se detienen. Una mente que funciona como un molino sin descanso, procesando, anticipando, recordando, analizando todo una y otra vez. Te acuestas, pero no descansas. Cierras los ojos, pero no hay silencio. Porque el cuerpo puede detenerse, pero la mente sigue girando. Y si alguna vez te preguntaste por qué te sientes agotado incluso después de dormir, quédate hasta el final de este vídeo. Porque entender esto puede cambiar completamente la forma en que te relacionas con tu propia mente. Carl Jung decía que la psique humana posee una capacidad natural de autorregulación, una tendencia profunda hacia el equilibrio. Pero esa capacidad solo aparece cuando creamos las condiciones necesarias para que ocurra. Y la primera de esas condiciones es el descanso. No el descanso superficial de distraerse con una pantalla. No el descanso que consiste en huir de uno mismo, sino el descanso profundo. Ese que llega hasta las capas donde las heridas todavía sangran en silencio. El problema es que la cultura moderna nos enseñó exactamente lo contrario. Nos enseñó a valorar la productividad por encima del bienestar. A celebrar la ocupación constante como señal de importancia. A tratar el descanso como un lujo, o peor aún, como una debilidad. Y en ese proceso olvidamos algo fundamental. Una mente que nunca descansa, eventualmente colapsa. No de forma dramática. No con un gran momento de ruptura, sino poco a poco, en pequeñas muertes diarias de entusiasmo, en la desaparición gradual de la creatividad, en la pérdida silenciosa de la presencia, lo que muchas personas llaman ansiedad, insomnio, inquietud constante. Muchas veces no es otra cosa que el grito desesperado de una psique pidiendo tregua. Es el alma intentando comunicarse a través de los síntomas, intentando decir algo que la conciencia se niega a escuchar. Y mientras ese mensaje no sea atendido, el sufrimiento encuentra nuevas formas de manifestarse. Cambia de nombre, cambia de síntomas, pero mantiene la misma raíz. La negación del descanso. Ahora bien, descansar la mente no significa dejar de pensar. Eso sería imposible. Y también antinatural. La mente fue hecha para pensar, así como el corazón fue hecho para latir. Pero existe una diferencia profunda entre dos tipos de pensamiento. El pensamiento creativo, que fluye, integra y nutre. Y el pensamiento obsesivo, que repite, desgasta y devora energía. El primero expande la vida. El segundo la consume lentamente. Jung llamaba complejos autónomos a esos patrones mentales que parecen cobrar vida propia. Son como programas ejecutándose en segundo plano. Pensamientos que siguen funcionando aunque no quieras. Preocupaciones que regresan una y otra vez. Culpas que no se disuelven. Miedos que permanecen al acecho. Consumen energía psíquica, pero no producen claridad. Y casi siempre existen por una razón muy simple. En algún momento algo no fue procesado. No fue comprendido. No fue integrado. Y aquello que no se integra, insiste en ser escuchado. La verdad incómoda es que la mayoría de nosotros fuimos educados para funcionar, pero no para descansar. Aprendimos a hacer, a resolver, a producir, a avanzar incluso cuando estamos agotados. Pero casi nadie nos enseñó algo esencial. Cómo detenernos de manera saludable. Cómo crear un espacio interior donde la mente pueda finalmente bajar la guardia. Por eso tantas personas viven en una tensión constante, en un estado de vigilancia tan automático, que ya ni siquiera perciben que están en alerta permanente. Pero el descanso de la mente también tiene una dimensión más profunda. Una dimensión espiritual. Jung hablaba del valor del vacío, del silencio, como espacios sagrados donde el inconsciente puede emerger y revelar sus mensajes.
Pero el vacío asusta, porque en el silencio aparece todo lo que fue evitado. Las emociones no sentidas, las verdades no dichas, los duelos que nunca se lloraron. Y por eso muchas personas llenan cada segundo con estímulos, pantallas, ruido, distracciones constantes, cualquier cosa, con tal de no encontrarse con ese espacio interior. Pero este contenido no trata de soluciones rápidas. No se trata de técnicas milagrosas ni promesas fáciles. Es una invitación mucho más profunda. Una invitación a mirar de frente la relación que has construido con tu propia mente. A cuestionar tus patrones. A reconocer tus heridas. Y quizás aceptar algo que pocos se permiten admitir. Tal vez necesites reaprender algo tan básico y tan esencial como descansar. Porque solo cuando la mente encuentra reposo, el alma puede hablar. Y solo cuando el alma habla, la vida empieza a recuperar su verdadero sentido. En este vídeo vamos a recorrer 10 reflexiones profundas sobre el descanso mental. Cada una revelará una dimensión distinta de esta necesidad humana tan ignorada. Y si permaneces hasta el final, podrías descubrir algo importante. Que el descanso que tanto buscas no está en un lugar perfecto, ni en circunstancias ideales, sino dentro de ti, esperando únicamente a que te permitas habitarlo. Pero antes de continuar, quiero hacer una pausa breve. Porque este espacio existe gracias a las personas que deciden detenerse unos minutos de su día para reflexionar profundamente. El canal Alma en Crecimiento nació con una intención muy clara. Crear un lugar donde las personas pudieran sentirse comprendidas en sus preguntas más profundas y en sus batallas internas más silenciosas. Aquí no buscamos solo informar. Buscamos crear reflexiones que acompañen, que toquen, que ayuden a poner palabras a emociones que muchas veces parecen imposibles de explicar. Porque nadie debería atravesar su mundo interior en soledad. Si estás viendo este vídeo ahora, me gustaría saber algo. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás acompañando. Es una forma hermosa de ver hasta dónde llega esta comunidad de personas que no temen mirar hacia adentro. Tu presencia fortalece este espacio y nos inspira a seguir creando contenido que realmente importe. Ahora sí, respira profundo, porque vamos a entrar en uno de los temas más urgentes de nuestro tiempo. Cómo descansar una mente que parece no detenerse nunca. Quédate hasta el final, porque cada reflexión se conecta con la siguiente, formando un mapa completo para comprender lo que está ocurriendo dentro de tu mente. Vivimos en una era de hiperconexión. Un tiempo donde el cerebro humano procesa más información en un solo día, de la que nuestros antepasados procesaban en meses o incluso años. Y esta sobrecarga no es neutra. Tiene consecuencias profundas en la manera en que nuestra psique se organiza y funciona. La mente moderna vive en estado de activación constante, saltando de estímulo en estímulo, de notificación en notificación, de preocupación en preocupación, sin encontrar jamás el punto de reposo necesario para integrar lo que vive. Pero hay algo importante que debemos entender. Nuestro sistema nervioso no fue diseñado para funcionar así. Durante miles de años evolucionamos para enfrentar amenazas puntuales. Un peligro aparecía. El cuerpo se activaba. La mente se concentraba. Y cuando el peligro terminaba, el organismo volvía al descanso. Primero la alerta. Luego la calma. Primero la acción. Luego la recuperación. Pero hoy muchas personas viven como si el depredador nunca dejara de perseguirlas. Y en cierto sentido, así es. Porque el depredador moderno ya no es un animal salvaje. Es la notificación constante. El mensaje que exige respuesta inmediata. El correo que nunca puede esperar. Es la comparación infinita en redes sociales. Las expectativas que nunca disminuyen. La sensación de que siempre falta algo más por hacer.
El peligro se volvió difuso, omnipresente, imposible de localizar. Y frente a esa incertidumbre, la mente decide no apagarse nunca. Permanece vigilante, intentando protegerte. Jung comprendía que la psique posee mecanismos de defensa extremadamente sofisticados. Pero esos mecanismos fueron diseñados para momentos específicos, no para un estado permanente de amenaza. Cuando la defensa se vuelve constante, deja de proteger y comienza a aprisionar. La vigilancia continua se transforma en ansiedad. El deseo de controlar todo se convierte en obsesión. El impulso de actuar se vuelve compulsión. Por eso es importante decir algo con claridad. No es pereza querer descansar. No es debilidad necesitar pausas. Es inteligencia emocional reconocer que la mente, al igual que el cuerpo, tiene límites. Y cuando esos límites se ignoran durante demasiado tiempo, el precio siempre aparece. Porque una mente cansada pierde discernimiento. Empieza a reaccionar, en lugar de responder. Interpreta lo neutro como amenaza. Ve catástrofes donde solo hay contratiempos. Y poco a poco la vida comienza a sentirse como una serie interminable de batallas. Batallas contra problemas imaginarios. Sombras creadas por el propio agotamiento mental. Así se forma un ciclo silencioso, pero poderoso. Cuanto más cansada está la mente, más amenaza percibe. Y cuanto más amenaza percibe, más se agota. Un círculo que se alimenta a sí mismo, día tras día. Y romper ese ciclo, comienza con algo que parece simple, pero que en realidad es profundamente transformador. Aprender a descansar la mente. Cuanto más cansada está la mente, más distorsiona la realidad. Cuanto más distorsionada es la percepción, más esfuerzo haces para intentar controlarlo todo. Y cuanto más esfuerzo haces, más agotado terminas. Así nace uno de los círculos más silenciosos y destructivos de la vida moderna. Hay también una dimensión social en esta incapacidad de descansar. Desde muy temprano fuimos condicionados a creer algo peligroso, que detenerse es perder el tiempo. Que estar ocupado es sinónimo de estar vivo. Que si no estás produciendo constantemente, entonces no estás aportando nada, no tienes valor. Esa idea se infiltró tan profundamente en nuestra mente que incluso en los momentos que deberían ser de descanso, la mente sigue trabajando, planificando, revisando errores, anticipando problemas, exigiéndose más. El descanso verdadero exige algo que casi nadie se permite. Permiso. Permiso interno para soltar. Para no saber. Para no resolver todo de inmediato. Pero darte ese permiso en una cultura que glorifica el hacer incesante es casi un acto de rebeldía. Es decirle no a un sistema que, muchas veces, funciona gracias a tu agotamiento. Es elegir tu cordura por encima de las expectativas externas. Y tal vez el primer paso para descansar la mente sea algo tan simple como brutalmente honesto. Reconocer cuánto estás cansado. Sin minimizarlo. Sin compararte con otros que parecen estar peor. Sin fingir una fortaleza que en realidad no sientes. Solo admitirlo con claridad. Estoy cansado. Mi mente necesita paz. Y no hay ninguna vergüenza en reconocerlo. Porque una mente que nunca descansa es una mente que nunca vive plenamente. Puede funcionar. Puede cumplir responsabilidades. Puede seguir adelante. Pero deja de sentir con profundidad. Deja de contemplar. Deja de crear con autenticidad. Simplemente opera. Y tú mereces mucho más que solo operar. Mereces habitar tu vida con presencia, con claridad, con la ligereza que solo el descanso verdadero puede traer. Porque existe otro tipo de cansancio, aún más profundo. Un cansancio que no aparece en el cuerpo, pero pesa en el alma. Es el cansancio de cargar emociones que nunca fueron realmente sentidas.
rencores que fueron tragados en silencio, miedos que fueron negados, tristezas que se pospusieron indefinidamente. Todo eso permanece vivo dentro de la psique, ocupando espacio, consumiendo energía, esperando el momento en que finalmente sea reconocido. Carl Jung observó algo que puede resultar incómodo, pero profundamente verdadero. Aquello que no llevamos a la conciencia, termina regresando como destino. Las emociones reprimidas no desaparecen, se transforman, aparecen como síntomas físicos, como patrones de comportamiento que se repiten, como relaciones que siempre terminan de la misma manera. El inconsciente encuentra formas creativas, y muchas veces dolorosas, de llamar tu atención. Por eso muchas veces la mente no descansa, porque está intentando procesar algo que la conciencia nunca permitió sentir. Es como si una parte de ti estuviera trabajando en segundo plano, intentando comprender experiencias que fueron archivadas demasiado rápido. Y ese trabajo invisible consume energía vital. Te deja agotado, sin entender exactamente por qué. Procesar una emoción no significa necesariamente resolverla. Significa sentirla. Permitir que atraviese tu experiencia por completo. Sin juicio, sin prisa, sin la necesidad inmediata de arreglarla. Pero muchas personas confunden el procesamiento emocional con el análisis racional. Intentan entender con lógica porque se sienten de cierta manera, cuando lo que realmente necesitan es simplemente sentir. El cuerpo guarda memoria. Los traumas no procesados quedan registrados en la musculatura, en la respiración, en los patrones de tensión que se vuelven crónicos. Por eso muchas veces las técnicas superficiales de relajación no funcionan. Puedes repetir pensamientos positivos. Puedes intentar calmar la mente. Pero si el cuerpo todavía está cargando el peso de lo que nunca fue sentido, el descanso no llega. Por eso es necesario descender al cuerpo. Habitar la sensación. Darle voz a lo que durante años permaneció en silencio. Y eso requiere un tipo de valentía que pocas veces se menciona. La valentía de sentir. Porque cuando emociones antiguas salen a la superficie, también aparece la vulnerabilidad. La sensación de estar expuesto. El miedo a ser inundado por algo que parece demasiado grande para soportar. Pero aquí hay una verdad importante. Ya lo estás soportando. La diferencia es que cuando reprimes, lo soportas en soledad, en silencio, pagando un precio altísimo en energía vital. Jung hablaba también de la integración de la sombra. La sombra representa todas esas partes de nosotros que aprendimos a rechazar. Las emociones que nos dijeron que no eran aceptables. Los impulsos que nos enseñaron a esconder. Las facetas de nuestra personalidad que preferimos negar. Pero la sombra no desaparece cuando la ignoramos. Al contrario, gana fuerza. Y cuanto más esfuerzo haces para mantener ciertas partes de ti ocultas, menos energía te queda para vivir plenamente. Lo no procesado también se manifiesta en los pensamientos obsesivos. Esas preocupaciones que vuelven una y otra vez. Las mismas conversaciones que repites mentalmente. Los mismos miedos que aparecen cada noche. No es falta de disciplina mental. Es la psique diciendo algo muy claro. Hay algo aquí que necesita ser visto. Y hasta que no lo veas, seguirá apareciendo. Por eso descansar la mente también implica crear espacios seguros para sentir. Momentos donde puedes llorar, incluso sin saber exactamente por qué. Momentos donde la rabia puede expresarse. Tal vez en un grito, en movimiento, en una escritura intensa donde finalmente dices todo lo que nunca dijiste. Momentos donde el miedo puede temblar en el cuerpo, sin que tengas que calmarlo de inmediato. Y muchas veces el mayor alivio llega cuando comprendes algo esencial. No tienes que cargar todo solo. Compartir el dolor cambia su peso. Hablar con un terapeuta.
con un amigo confiable, o incluso escribir lo que sientes en un cuaderno personal. Todo eso distribuye la carga emocional. Y cuando el peso se comparte, algo comienza a transformarse. Lo que estaba atrapado encuentra salida. Y poco a poco, la mente aprende a descansar otra vez. Ahora bien, hay otro elemento fundamental en este proceso: el silencio. Porque existe una diferencia enorme entre distracción y descanso. Y nuestra cultura ha confundido ambas cosas durante demasiado tiempo. La distracción consiste en llenar el vacío. El descanso consiste en habitarlo. Puedes pasar horas deslizando contenido en tu teléfono, ver series durante toda la noche, consumir información sin parar, y aún así terminar el día mentalmente agotado. Porque la distracción no cura. Solo pospone el encuentro con lo que necesita atención. El silencio verdadero no es la ausencia de sonido. Es la ausencia de ruido interno. Es ese momento extraño, pero profundamente reparador, donde los pensamientos reducen su velocidad. Donde el juicio constante se aquieta. Donde por un instante puedes existir sin analizar cada segundo de tu vida. Y en ese silencio, algo profundo ocurre. La psique respira. Jung decía que en el silencio el alma habla. Pero el alma no habla en argumentos lógicos. No se expresa en planes estratégicos ni en listas de tareas. Habla en símbolos, en intuiciones, en sensaciones que aparecen de repente. Pero para escucharla necesitas crear espacio. Un espacio vacío donde su voz pueda resonar. Y ese espacio solo aparece en el silencio. No en un silencio impuesto, sino en un silencio elegido. Un silencio que decides proteger. La resistencia al silencio es completamente comprensible. Porque cuando el ruido desaparece, emerge todo lo que habías logrado evitar. Preguntas sin respuesta. Emociones pendientes. La soledad que la hiperconexión mantenía oculta. A veces es incómodo. A veces incluso da miedo. Pero es precisamente ahí donde comienza la verdadera sanación. Porque cuando aprendes a permanecer en silencio, empiezas a notar algo sorprendente. Muchos de tus pensamientos son repeticiones automáticas. No nacen realmente de ti. Son ecos de voces externas. Expectativas sociales. Miedos heredados. Ideas que aprendiste a repetir sin cuestionarlas. Y cuando te das cuenta de eso, algo cambia. Recuperas la capacidad de elegir qué pensamientos merecen tu energía. El silencio también tiene un efecto profundo en el sistema nervioso. Cuando el cuerpo entra en un estado real de quietud, sin estímulos constantes bombardeando los sentidos, algo se reinicia. La respiración se vuelve más profunda. La tensión muscular comienza a soltarse. El ritmo cardíaco se calma. Y la mente, siguiendo al cuerpo, también empieza a desacelerarse. Pero crear silencio en un mundo ruidoso requiere intención. No sucede por accidente. Significa desactivar notificaciones. Rechazar ciertas demandas. Proteger momentos específicos del día como si fueran sagrados. Y eso va en contra de muchas cosas que nos enseñaron. La idea de estar siempre disponibles. De responder de inmediato. De no perderse absolutamente nada. Tal vez el silencio sea uno de los últimos lujos de nuestra época. No un lujo financiero. Un lujo psicológico. Un lujo temporal. Un espacio que tienes que conquistar, proteger y cultivar. Porque nadie va a darte permiso para vivir en silencio. La vida seguirá empujando. Las demandas seguirán apareciendo. Por eso te corresponde a ti crear los límites necesarios. Y cuando lo haces, finalmente ocurre algo muy importante. Empiezas a escuchar tu propia voz. No la voz crítica que juzga todo. No la voz ansiosa que planifica sin descanso. Sino una voz más profunda. Más tranquila. Más sabia.
Una voz que siempre supo lo que necesitabas, pero que nunca pudo ser escuchada en medio del ruido constante. Esa voz es tu guía interior. Y solo habla en el silencio. Por eso descansar la mente también significa rescatar el silencio como práctica regular. No tienen que ser horas. A veces bastan unos pocos minutos. Pero minutos reales. Momentos donde no estás esperando que ocurra algo. No estás intentando alcanzar iluminación. No estás intentando mejorar tu productividad. Solo estás presente. En silencio. Permitiendo que la mente recupere su ritmo natural de descanso. Y cuando eso sucede, algo más se vuelve evidente. Gran parte de nuestro agotamiento mental nace de una ilusión muy poderosa. La ilusión de que debemos controlar todo. Y es precisamente esa ilusión la que vamos a explorar ahora. La vida no se deja dominar por la vigilancia constante sin cobrar un precio. Muchos vivimos creyendo que si planificamos lo suficiente, si anticipamos todos los escenarios, si calculamos cada variable, entonces podremos evitar el sufrimiento, el fracaso, la decepción. Y en ese intento desesperado de controlar lo incontrolable terminamos gastando una cantidad inmensa de energía psíquica en una batalla que estaba perdida desde el principio. Porque existe una verdad incómoda que tarde o temprano todos descubrimos. La vida, en su esencia, es incontrolable. Las personas cambian. Las circunstancias se transforman. Lo inesperado aparece sin pedir permiso. Y ninguna cantidad de planificación obsesiva puede eliminar completamente esa realidad. Lo único que realmente cambia es cuánto sufres intentando aferrarte a una seguridad que nunca fue completamente real. Porque la verdadera seguridad no nace de controlar lo externo. Nace de confiar en tu capacidad para responder a lo que venga. Carl Jung hablaba de la importancia de desarrollar una relación saludable con la incertidumbre. Comprendía que una psique madura es aquella capaz de tolerar la ambigüedad. Una mente que no necesita respuestas inmediatas para todo. Una mente que puede habitar el no saber sin entrar en pánico. Pero esa madurez no aparece automáticamente. Se cultiva. Y cultivarla significa soltar poco a poco esa necesidad neurótica de tener todo bajo control. Porque cuando intentas controlarlo todo, nunca descansas. El control exige vigilancia constante. Exige revisar cada detalle. Anticipar cada posible problema. Mantener la mente siempre 3 pasos adelante. Y en ese estado de hipervigilancia tu mente no puede relajarse. Porque relajarse significaría bajar la guardia. Y en la lógica del control, bajar la guardia parece permitir que el caos entre. Pero aquí aparece una paradoja profundamente liberadora. El caos ya está aquí. Siempre lo estuvo. La vida es caótica por naturaleza. Y todos nuestros intentos de crear un orden absoluto no son más que una capa superficial sobre una realidad que se mueve según sus propias reglas. Aceptar esto no es pesimismo. Es realismo. Y en ese realismo aparece una paz inesperada. Porque muchas veces la necesidad de control nace de heridas antiguas. De una infancia donde el ambiente era imprevisible. De experiencias donde el mundo se sintió amenazante. De momentos donde el control se perdió de forma dolorosa. Entonces la psique construye un mecanismo de defensa. Si controlo todo, nada volverá a sorprenderme. Si anticipo todo, nunca volveré a ser vulnerable. Pero ese mecanismo también tiene un costo. Tu paz interior. Tu espontaneidad. Tu capacidad de fluir con la vida. Descansar la mente implica reconocer con honestidad dónde estás intentando controlar lo incontrolable. Y luego comenzar, poco a poco, a soltar. No de forma dramática. No de golpe. Sino a través de pequeños experimentos diarios. ¿Qué ocurre cuando no revisas el teléfono cada 5 minutos? ¿Qué ocurre cuando no planificas cada segundo del día? ¿Qué ocurre cuando permites que ciertas cosas simplemente se desarrollen,
sin tu interferencia constante. Y muchas veces lo que sucede es sorprendentemente liberador. La vida continúa. Las personas resuelven sus propios asuntos. Muchos de los problemas que anticipabas nunca aparecen. Y otros aparecen, pero se resuelven de maneras que jamás habías imaginado. Entonces comienzas a percibir algo importante. Tal vez gastaste años de energía intentando prevenir situaciones que nunca ocurrirían. O tratando de controlar resultados que nunca dependieron tanto de ti como pensabas. También hay una arrogancia sutil en el intento de controlarlo todo. Una idea silenciosa de que sin tu intervención constante, todo se derrumbaría. Pero no es verdad. Reconocerlo no es una derrota. Es humildad. Es comprender que eres parte de algo mucho más grande. No el centro que sostiene el mundo. Y cuando dejas de intentar controlarlo todo, algo se abre dentro de ti. Un espacio nuevo. Un espacio donde la espontaneidad vuelve a aparecer. Donde la creatividad encuentra lugar. Donde la intuición puede guiarte. Porque todas esas cosas requieren algo que el control rígido no permite. Flexibilidad. Flujo. Y en ese flujo la mente finalmente descansa. Porque confiar consume mucha menos energía que controlar. Ahora bien, hay otro elemento fundamental para que la mente encuentre descanso. La presencia. Estar presente parece algo simple. Pero en realidad es uno de los mayores desafíos para un ser humano. Porque la mente ha sido entrenada para vivir en dos lugares que no existen. El pasado y el futuro. Pasamos horas rumiando lo que ya sucedió. Revisando conversaciones antiguas. Pensando en lo que podríamos haber dicho o hecho diferente. Y al mismo tiempo vivimos anticipando el futuro. Imaginando problemas. Preparándonos para escenarios que aún no existen. Mientras tanto, el presente pasa desapercibido. Ese instante único donde la vida realmente ocurre. La ansiedad casi siempre está ligada al futuro. La depresión muchas veces está ligada al pasado. El presente, en cambio, es donde aparece la paz. No porque el presente siempre sea perfecto, sino porque es el único momento donde tienes poder real. No puedes cambiar el pasado. No puedes controlar el futuro. Pero sí puedes decidir cómo habitar este momento. Jung comprendía que muchas neurosis nacen justamente de esta desconexión del presente. Cuando la mente huye del aquí y ahora para refugiarse en fantasías sobre lo que fue, o lo que podría ser. Y cuanto más tiempo pasas viviendo en esos tiempos imaginarios, más desconectado quedas de tu propia vida. Y paradójicamente, más ansiedad y tristeza aparecen. Volver al presente no es algo abstracto ni místico. Es algo extremadamente concreto. Es sentir tus pies tocando el suelo en este instante. Es percibir la respiración entrando y saliendo del cuerpo. Es escuchar los sonidos que te rodean. Es notar los colores. La temperatura del aire en tu piel. Es anclar la conciencia en el cuerpo. Porque el cuerpo siempre vive en el presente. Cuando la mente está verdaderamente aquí, no puede estar al mismo tiempo ansiosa por el futuro o atrapada en el pasado. Y en esa simple presencia aparece un alivio inmediato. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de añadir sufrimiento mental innecesario sobre ellos. Te ocupas de lo que realmente está delante de ti, no de todas las versiones imaginarias de lo que podría ocurrir. La práctica de la presencia también revela algo fascinante. La mayoría de nuestros pensamientos son repetitivos. Cuando empiezas a observar tu mente con atención, percibes que piensas las mismas cosas una y otra vez. Las mismas preocupaciones. Las mismas conversaciones imaginarias. Los mismos escenarios futuros. Es como si existiera un pequeño conjunto de pistas mentales repitiéndose en bucle. Y simplemente percibir esto ya es liberador.
porque empiezas a comprender que no necesitas creer cada pensamiento que aparece. Pero permanecer presente requiere práctica. La mente no se queda aquí de forma natural. Fue condicionada durante años a vagar. Entonces la traes de vuelta, una y otra vez, sin juicio, sin frustración, con la paciencia de quien está recordando algo que había olvidado. Incluso 5 minutos de presencia real pueden reiniciar tu sistema nervioso, porque en esos minutos sales del modo emergencia y entras en el modo existencia. Tu cuerpo recibe un mensaje muy simple. Ahora mismo, no hay peligro. No hay amenaza inmediata. No hay nada que deba resolverse en este exacto momento. Y cuando ese mensaje se repite con regularidad, tu base de ansiedad comienza a cambiar. La presencia también te reconecta con algo que el piloto automático había borrado. La riqueza de las pequeñas experiencias. El sabor real de la comida. La sensación del agua en la piel durante una ducha. La expresión genuina en el rostro de alguien que te quiere. Pequeños momentos que, sumados, forman lo que realmente da profundidad a la vida, pero que pasan completamente desapercibidos para una mente que siempre está en otro tiempo. Por eso descansar la mente está profundamente ligado a aprender a estar presente, porque una mente presente no lucha contra futuros imaginarios. No revive constantemente el pasado. Simplemente está aquí, en este momento, en este cuerpo, en esta respiración. Y dentro de esa simplicidad existe un descanso profundo. Un descanso que ninguna distracción puede ofrecer, pero que siempre está disponible, en el instante en que decides volver a la hora. Y cuando empiezas a experimentar ese descanso, aparece una comprensión aún más profunda. Que la paz mental no depende tanto de cambiar la vida exterior, sino de transformar la relación que tienes con tu propia mente. La naturaleza nunca opera en línea recta. Todo en ella se mueve en ciclos. El día da paso a la noche. Las estaciones cambian. Las mareas suben y luego descienden. Y nosotros, aunque a veces lo olvidemos, también somos parte de esa misma naturaleza. También somos cíclicos. Pero vivimos dentro de una cultura que niega esa realidad. Una cultura que exige rendimiento constante. Que espera que estés siempre en tu mejor momento. Siempre productivo. Siempre motivado. Siempre lleno de energía. Y en ese intento de vivir como si fuéramos máquinas lineales, nos agotamos. Carl Jung observaba los ciclos de la psique con un profundo respeto. Comprendía que existen momentos de expansión. Etapas en las que la energía fluye con facilidad. Donde las ideas aparecen con claridad. Donde estás sociable, creativo, productivo. Pero también existen momentos de recogimiento. Fases en las que la mente necesita silencio. En las que el cuerpo pide más descanso. En las que la energía se vuelve introspectiva. Ambos momentos son necesarios. Ambos son saludables. Forzar expansión cuando la psique pide recogimiento es una forma de violencia contra ti mismo. Seguramente lo has experimentado. Hay días en los que despiertas y todo parece fluir. Las ideas llegan fácilmente. Las conversaciones son naturales. Tu energía parece sostener todo lo que haces. Pero también existen días diferentes. Días donde todo pesa. Las palabras no salen. La concentración falla. El cuerpo pide reposo. Nuestra tendencia inmediata es juzgar esos días. Los llamamos pereza. Falta de disciplina. Falta de motivación. Pero ¿y si no fueran una falla? ¿Y si simplemente fueran parte del ciclo? Muchas personas conocen bien la realidad de los ciclos a través del cuerpo. La energía cambia a lo largo del mes. La disposición social varía. La sensibilidad emocional se transforma. Pero en realidad todos vivimos ciclos. Ciclos de creatividad.
ciclos de energía, ciclos de disponibilidad emocional. Ignorar esos ciclos no hace que desaparezcan, solo hace que te vuelvas más agotado y menos eficiente. Descansar la mente también implica algo muy simple: reconocer que no eres una máquina. Eres un organismo vivo, un ser sujeto a fluctuaciones naturales. Y esas fluctuaciones no son defectos, son características. Cuando luchas contra tus propios ciclos, luchas contra tu propia naturaleza. Y esa es una batalla que inevitablemente termina en agotamiento. Jung observaba que muchas personas se enfermaban justamente por intentar sostener ritmos imposibles. Personas que negaban su necesidad de soledad, forzándose a vivir permanentemente en ambientes sociales. O personas que reprimían impulsos creativos porque no encajaban dentro de la estructura rígida de la vida que habían construido. La neurosis aparecía entonces como un síntoma, una señal de que algo interno estaba siendo ignorado. Pero los ciclos no existen solo en el día a día. También existen en escalas mucho más grandes. La vida misma se mueve por fases. Hay periodos de construcción, momentos donde todo parece encajar, donde el sentido es claro. Y luego aparecen otras etapas, fases de confusión, de transición, de cuestionamiento profundo. Jung hablaba de algunos de estos periodos como la noche oscura del alma, momentos en los que lo que antes parecía seguro deja de tener sentido, donde ya no sabes exactamente quién eres, ni hacia dónde estás yendo. Y aunque esos momentos pueden ser profundamente incómodos, también son necesarios, porque son etapas de transformación. Intentar forzar claridad en medio de la niebla es inútil. Intentar forzar movimiento cuando todo dentro de ti pide pausa es contraproducente. Cada fase tiene su propósito. La niebla permite que lo antiguo se disuelva. El estancamiento permite que la energía se acumule para el próximo movimiento. Pero nuestra impaciencia quiere saltar esas fases incómodas. Queremos ir directamente a la claridad, directamente al avance. Y al hacerlo perdemos lo que esas etapas tienen para enseñarnos. Honrar los ciclos también significa ajustar expectativas. No exigir de ti en los días de recogimiento lo mismo que puedes ofrecer en los días de expansión. No castigarte por moverte más lento cuando tu vida antes era más acelerada. Los ciclos cambian. Y la sabiduría consiste en aprender a danzar con ellos, no en resistirlos. Cuando comienzas a observar tus propios ritmos internos, obtienes una herramienta poderosa. Empiezas a reconocer cuando estás entrando en una fase que necesita más silencio, más descanso, más gentileza contigo mismo. Y en lugar de forzarte a ser lo contrario, te ajustas, reorganizas tu vida, dentro de lo posible, para respetar lo que ese momento pide. Y hay un descanso profundo en confiar en el ciclo, en saber que si hoy todo se siente pesado, no será así para siempre. Así como la noche siempre termina cediendo al día, tus estados internos también cambian. No necesitas forzar el cambio. Solo necesitas no resistirte a lo que estás viviendo ahora, confiando en que el ciclo seguirá su curso. Pero hay otra fuente silenciosa de agotamiento mental que pocas veces observamos: el peso de las identidades que seguimos cargando. La mente no acumula solamente pensamientos, acumula identidades, creencias, expectativas, promesas que nos hicimos en versiones antiguas de quienes fuimos. Y llega un momento en el que todo ese peso se vuelve demasiado grande. Seguimos cargando versiones pasadas de nosotros mismos, como si todavía fueran actuales, aunque ya no encajen con la persona que nos estamos convirtiendo. Jung llamaba a este proceso individuación, el viaje de convertirse en quien realmente eres, no en quien te dijeron que debías ser. Pero ese viaje exige algo que muchas veces evitamos: soltar.
Soltar expectativas familiares que internalizamos. Soltar roles sociales que ya no nos representan. Soltar la imagen que construimos de nosotros mismos, y que con el tiempo se volvió una prisión. Y ese soltar no es fácil. Porque incluso cuando algo ya no nos sirve, existe apego. Apego a la familiaridad, a la identidad conocida, a sueños antiguos que en algún momento parecían fundamentales. Mientras no permitimos que ese duelo ocurra, quedamos atrapados entre dos versiones. Entre quien fuimos y quien estamos empezando a ser. Y en ese espacio intermedio, la mente se agota. Muchas veces lo que más pesa no son los problemas del presente, sino las promesas del pasado. La carrera que dijiste que ibas a seguir. La persona que juraste convertirte. Los objetivos que parecían tan importantes hace 5 o 10 años, pero que hoy ya no resuenan contigo. Y aún así sigues cargando culpa por no haberlos cumplido. Como si debieras lealtad eterna a quien eras antes. Pero hay una verdad profundamente liberadora. No le debes nada a quien fuiste. Esa versión de ti hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. Pero tú has cambiado. Has aprendido. Has evolucionado. Y tienes el derecho, y tal vez el deber, de reajustar tu camino. Honrar quien fuiste no significa quedarte atrapado en sus decisiones. También necesitamos soltar relaciones que ya no nutren. Personas que conocieron una versión tuya de hace años, y que no pueden o no quieren ver quién eres hoy. Y eso duele. Porque muchas veces fueron importantes. Pero la importancia pasada no justifica la toxicidad presente. Jung hablaba también de confrontar la persona. La máscara social que usamos para ser aceptados. Muchos terminan identificándose tanto con esa máscara, que olvidan que debajo existe algo vivo. Soltar esa máscara da miedo. Porque no sabes quién serás sin ella. Pero también es el único camino hacia la autenticidad. Y solo en la autenticidad aparece el descanso real. Porque dejas de gastar energía fingiendo ser alguien que ya no eres. Existe una ligereza enorme cuando comienzas a liberar lo que ya no sirve. Es como limpiar un armario lleno de cosas que no usas desde hace años. Cada creencia que sueltas. Cada expectativa que dejas ir. Cada rol que abandonas. Todo eso crea espacio dentro de ti. Y una mente con espacio, respira mejor. Pero soltar no es un evento único. Es un proceso continuo. Porque tú sigues cambiando. Sigues creciendo. Y en cada etapa habrá cosas que antes servían, y que ahora ya no. La sabiduría está en desarrollar la sensibilidad para percibirlo. Y el coraje para actuar en consecuencia. Por eso descansar la mente también significa preguntarte algo de vez en cuando. ¿Qué estoy cargando que ya no necesito llevar? ¿Qué identidad sigo sosteniendo por costumbre, y no por verdad? ¿Qué expectativas sigo honrando, aunque ya no refleje quién soy? Y entonces, con gentileza pero con firmeza, permitir que esas cosas se vayan. Porque solo cuando sueltas el peso innecesario, puedes descansar en lo que realmente es. Y finalmente hay algo que debemos comprender para cerrar este recorrido. La mente y el cuerpo no son dos cosas separadas. Existe una ilusión muy extendida de que podemos calmar la mente mientras el cuerpo sigue tenso, contraído, en estado de alerta. Pero esa separación es artificial. Mente y cuerpo forman un solo sistema. Un sistema que se influye constantemente. Y cuando intentas descansar la mente ignorando el cuerpo, estás luchando contra la mitad de ti mismo. El cuerpo guarda memoria de maneras que la mente consciente no alcanza. Experiencias pasadas quedan registradas en los músculos, en la respiración, en la postura. Puede que hayas olvidado un evento con la mente, pero el cuerpo todavía lo recuerda. Hombros tensos, mandíbula apretada, respiración superficial. Todas esas son señales de un cuerpo que no logra descansar. Cuando comienzas a habitar tu cuerpo conscientemente,
algo cambia. Dejas de vivir únicamente en los pensamientos. Desciendes a las sensaciones. Sientes el peso de las piernas, la temperatura de la piel, el movimiento natural de la respiración. Y en ese descenso, sales del modo pensar y entras en el modo sentir. Curiosamente, sentir cansa mucho menos que pensar compulsivamente. Existen prácticas simples que ayudan a este proceso. Estirar el cuerpo lentamente. Caminar sin prisa sintiendo cada paso. Moverte libremente, incluso bailar sin ninguna coreografía. Cada una de estas acciones te saca de la rumiación mental y te devuelve al presente vivido. Pero existe una herramienta aún más directa: la respiración. La respiración es el puente entre la mente y el cuerpo. Cuando estás ansioso, la respiración se vuelve corta y rápida. Cuando estás relajado, se vuelve profunda y suave. Y lo interesante es que esa relación funciona en ambos sentidos. No solo la mente cambia la respiración, también la respiración puede cambiar la mente. Puedes usar la respiración consciente como una señal directa para tu sistema nervioso. Cada vez que inhalas profundo y exhalas lentamente, le estás diciendo a tu cuerpo algo muy simple, pero muy poderoso: estás a salvo. Aunque la mente insista en que hay peligro, el cuerpo puede aprender otra verdad. El problema es que muchas personas pasan años sin sentir realmente su propio cuerpo. Viven de la cabeza hacia arriba, como si fueran solamente pensamientos flotando en el aire. Y eso tiene un precio. Porque mientras tanto, el cuerpo envía señales constantemente: cansancio, hambre, necesidad de moverse, necesidad de detenerse, necesidad de poner límites. Pero cuando no escuchas esas señales, el cuerpo empieza a subir el volumen. Primero es incomodidad, luego tensión, después síntomas que ya no puedes ignorar. También hemos olvidado algo esencial: el placer simple de estar vivos. El cuerpo sabe recibir placer, sabe sentir el sol en la piel, sabe reconocer un abrazo sincero, sabe disfrutar una comida caliente, el agua cayendo en la ducha, el alivio de un buen estiramiento. Pero cuando estás desconectado de tu cuerpo, incluso esos momentos pasan sin que realmente los vivas. Se vuelven automáticos. Reconectar con el cuerpo es reconectar con la capacidad de sentir placer en lo simple. Y a veces ese regreso empieza con gestos muy pequeños. Masajear tus propias manos con atención. Aplicar aceite o crema en la piel sin prisa. Abrazarte a ti mismo por unos segundos. Pueden parecer actos insignificantes, pero para el sistema nervioso son mensajes claros. Eres digno de cuidado. Mereces amabilidad. Y poco a poco, ese mensaje empieza a penetrar en capas más profundas, deshaciendo años de autoexigencia, rechazo interno y crítica constante. Descansar la mente, entonces, no es solo cambiar la forma en que piensas. Es incluir al cuerpo en la ecuación. No como algo que posees, sino como algo que eres. Cuando empiezas a cuidar tu cuerpo, alimentarlo con atención, moverlo con conciencia, escuchar sus señales, algo curioso sucede. La mente empieza a aquietarse. Porque finalmente ya no estás funcionando como partes separadas. Estás funcionando como un sistema integrado. Y en esa integración, el descanso verdadero se vuelve posible. Si has llegado hasta aquí, probablemente algo en estas palabras está resonando con tu experiencia. Tal vez reconociste tus propios patrones. Tal vez viste reflejada tu propia fatiga mental. Y eso merece ser reconocido. Porque buscar comprender lo que ocurre dentro de ti ya es un acto de valentía. Pero entender no es suficiente. La verdadera transformación empieza cuando lo que comprendes se convierte en acción. Cuando lo aprendido deja de ser una idea interesante y se transforma en una práctica diaria. La vida no se detiene por sí sola. No aparecerá de repente un espacio perfecto para descansar. La vida seguirá pidiendo cosas.
seguirá empujando, seguirá demandando tu atención. Por eso el descanso no aparece por accidente. Se crea intencionalmente. Y aquí es donde los rituales se vuelven poderosos. Porque los rituales crean estructura. Le dicen a tu mente algo muy claro: aquí las reglas cambian. Cuando repites un ritual con regularidad, tu sistema nervioso empieza a reconocerlo como una señal de seguridad, como un permiso para desacelerar. Y lo interesante es que un ritual de pausa no tiene que ser complejo. Puede ser algo tan simple como preparar una taza de té con plena atención. Sin teléfono, sin distracciones, solo el aroma, el calor, el momento. O quizás sentarte 10 minutos frente a una ventana. Mirar el cielo. Observar cómo se mueve el mundo afuera mientras tú, por un instante, no tienes que hacer nada. También puede ser escribir 3 frases antes de dormir. No sobre lo que hiciste durante el día, sino sobre cómo te sentiste. Pequeños gestos, pero con intención. Porque lo que convierte algo en un ritual no es su duración ni su complejidad. Es la presencia que llevas a él. Puedes ducharte en piloto automático pensando en 1000 cosas. O puedes convertir la ducha en un pequeño ritual. Sentir el agua, la temperatura, el momento de transición entre el día y la noche. Carl Jung valoraba profundamente los rituales. Entendía que los rituales crean un puente entre la mente consciente y el inconsciente, entre lo cotidiano y lo profundo. No tienen que ser religiosos, pueden ser completamente personales. Lo importante es que le digan a tu psique: este es un momento distinto. Este tiempo es solo para mí. Muchas personas dicen que no tienen tiempo para rituales. Pero los rituales de pausa no necesitan 1 hora. 5 minutos de presencia valen más que 1 hora de distracción. Lo que realmente se necesita es el coraje de decir no a ciertas cosas para poder decirte sí a ti mismo. También existen rituales de transición. Pequeños actos que marcan el final de una etapa del día. Una caminata corta después del trabajo. Cambiarte de ropa conscientemente. Encender una vela. Son señales para tu sistema nervioso. La jornada terminó. Ahora comienza otra fase. Los rituales nocturnos, especialmente, son fundamentales. Apagar pantallas. Bajar la intensidad de las luces. Respirar profundo varias veces. Leer algo ligero. Cuando repites esa secuencia cada noche, el cuerpo aprende a reconocerla. La previsibilidad calma al sistema nervioso. Pero también existen pequeñas pausas que puedes insertar en cualquier momento del día. 30 segundos sintiendo tu respiración. Cerrar los ojos y estirar el cuello. Beber un vaso de agua con atención. Son micropausas. Reinicios silenciosos que evitan que la tensión se acumule hasta volverse insoportable. Descansar la mente no significa escapar de la vida. Significa aprender a tejer pausas dentro de ella. Pequeñas anclas de cordura en medio del movimiento constante. Recordatorios de que eres más que tus responsabilidades. Espacios donde, por un instante, simplemente puedes ser. Y cuando esas pausas se vuelven parte de tu vida, el descanso deja de ser algo que esperas algún día. Se convierte en algo que cultivas todos los días. Vivimos en una cultura que glorifica la ocupación. Cuando preguntas a alguien cómo está, muchas veces responde contando lo ocupado que está. Como si estar agotado fuera una medalla. Como si la ocupación demostrara valor. Pero aquí hay una verdad que esta cultura rara vez menciona. Tu valor no depende de lo que produces. No depende de cuánto haces. No depende de cuán útil eres. Tu valor existe simplemente porque existes. Y reconocer eso es el primer paso para permitirte descansar sin culpa. Carl Jung observaba algo curioso en muchos de sus pacientes.
Algunas de las personas más exitosas externamente eran también las más vacías interiormente. Habían construido carreras impresionantes, pero nunca habían creado espacio para escuchar su mundo interior. Porque lo genuino surge en el vacío. Surge cuando dejas de hacer. Hay una diferencia muy grande entre pereza y descanso intencional. La pereza suele venir acompañada de culpa, de la sensación de estar perdiendo el tiempo. El descanso intencional es diferente. Es una decisión consciente de parar, de crear espacio, de permitir que tu sistema se restaure. Y el silencio que aparece en ese espacio puede ser incómodo al principio, porque cuando dejas de hacer, te encuentras contigo mismo. Y tal vez llevas años evitando ese encuentro. Porque encontrarte contigo implica también ver las preguntas que nunca respondiste, los deseos que dejaste de lado, la soledad que la ocupación constante esconde. Pero es precisamente en ese espacio donde algo profundo empieza a emerger. Las mejores ideas aparecen cuando dejas de perseguirlas. La intuición habla cuando haces silencio. La sabiduría interior surge en los espacios entre actividades, no durante ellas. Jung hablaba de una práctica llamada imaginación activa, un proceso donde permites que imágenes, pensamientos y emociones surjan espontáneamente desde el inconsciente. Pero eso solo ocurre cuando dejas de controlar todo. Cuando haces espacio. Tener el coraje de no hacer nada es un acto profundamente revolucionario. Es decirle no a un sistema que quiere mantenerte siempre ocupado. Es elegir tu salud mental por encima de la productividad constante. Es reconocer que no eres un recurso a explotar. Eres un ser humano. Y los seres humanos necesitan momentos de existencia sin propósito, sin meta, sin resultado final. Solo existir. Y aquí aparece una paradoja hermosa. Cuando te permites verdaderamente no hacer nada, algo cambia. Te reconectas con una parte esencial de ti. La parte que existe antes de los títulos, antes de los roles, antes de las expectativas. La parte más simple y verdadera de quien eres. Descansar la mente, en su nivel más profundo, es permitirte existir sin tener que demostrar nada. Estar vivo sin justificar tu presencia. Habitar el tiempo sin convertir cada minuto en productividad. Y cuando logras eso, aunque sea por unos momentos, algo se libera. Algo se vuelve ligero. Algo descansa. Y en ese descanso aparece algo que muchos han olvidado. La libertad interior. Hemos llegado al final de este recorrido. Y si estuviste aquí hasta este momento, probablemente reconociste partes de tu propia experiencia a lo largo de estas reflexiones. Porque el agotamiento mental no es un problema individual. Es una epidemia silenciosa de nuestra época. Carl Jung nos dejó herramientas profundas para comprender la psique humana. Pero la verdadera sabiduría aparece cuando ese conocimiento se transforma en práctica. Cuando lo llevas a tu vida diaria. Descansar la mente no es un lujo. No es una recompensa. No es algo que ocurre solamente cuando todo el trabajo está terminado. Es una necesidad básica. Un mantenimiento esencial para tu salud mental. Reconocer eso no es debilidad. Es inteligencia emocional. Cada reflexión que compartimos en este vídeo apunta a una verdad simple. Mereces descansar. No necesitas demostrar nada para merecerlo. No necesitas llegar al límite para darte permiso de parar. Puedes elegirlo ahora. El descanso mental ocurre por capas. Primero reconoces el agotamiento que has estado ignorando. Luego empiezas a entender sus causas. El exceso de control. La falta de presencia. La negación de tus ciclos naturales. Y finalmente empiezas a actuar. Creas rituales. Sueltes lo que ya no sirve. Regresas a tu cuerpo. Aprendes a hacer pausas. Carl Jung decía, quien mira hacia afuera sueña.
Quien mira hacia adentro despierta. Pero despertar exige coraje. Coraje para enfrentar lo que has evitado. Coraje para cambiar patrones antiguos. Coraje para priorizar tu bienestar mental por encima de las expectativas externas. Y ese coraje, cultivado día a día, transforma la vida. El camino de regreso al descanso mental no es perfecto. Habrá días en que lo logres. Y habrá días en que vuelvas a viejos hábitos. Y está bien. No se trata de perfección. Se trata de dirección. Cada vez que eliges hacer una pausa consciente, cada vez que escuchas tu cuerpo, cada vez que decides parar antes de romperte, estás cambiando algo profundo dentro de ti. Y recuerda algo importante. No estás solo en esto. Miles de personas se despiertan cada día con esta misma mente inquieta, con esta misma sensación de agotamiento interno. Y cuando empiezas a comprenderlo y permites el descanso sin culpa, no solo te ayudas a ti mismo, también contribuyes a un cambio cultural. Porque la verdadera revolución no es producir más, no es conquistar más, no es hacer más. La verdadera revolución es recuperar la capacidad de simplemente ser, existir sin finalidad, descansar sin justificación, habitar la vida con presencia, con gentileza, con la ligereza que aparece cuando dejas de cargar todo sobre tus hombros. Si este contenido resonó contigo, comparte en los comentarios qué parte tocó algo profundo en tu vida. En el canal Alma en Crecimiento queremos escuchar tu experiencia, porque tu historia puede ayudar a alguien más que esté atravesando lo mismo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y gracias por dedicar este tiempo a cuidar tu mente. Ese simple gesto ya es un paso enorme hacia la sanación. Nos vemos en el próximo vídeo de Alma en Crecimiento. Y que esta nueva semana te encuentre con un poco más de silencio interior, un poco más de claridad, y el descanso que tu mente realmente necesita.